El perro en la cultura pastoril vasca. Barandiarán y la vida pastoril. José Miguel de Barandiarán dedicó gran parte de su vida a conocer y conservar la cultura popular vasca. Recorrió montes, valles y caseríos. Habló con pastores y recogió sus relatos, sus costumbres y sus formas de vida. Entre ese mundo pastoril, el perro ocupaba un lugar especial, compañero de trabajo, de vigilancia y de vida. Barandiarán nos dejó una enorme memoria sobre cómo vivían y trabajaban nuestros pastores. Pero también nos dejó preguntas. Porque conocer cómo era el pastoreo de ayer puede ayudarnos a comprender la historia del perro que lo acompañaba. Y para buscar sus huellas, primero tenemos que escuchar a quienes conservaron su memoria. Marizulo, en Urnieta. Entre 1962 y 1967, José Miguel de Barandiarán dirigió las excavaciones de esta cueva, junto a otros investigadores, entre ellos Jesús Altuna. En uno de sus niveles apareció un enterramiento humano acompañado por un perro y un cordero de unos 3 meses. Un hallazgo de hace aproximadamente 5.300 años. Pero aquí debemos separar lo que sabemos de lo que interpretamos. La arqueología nos muestra los restos y su contexto. Barandiarán se preguntó, ¿qué podía significar aquella asociación? Podría tratarse de un pastor acompañado por su perro. Es una posibilidad, pero no una certeza demostrada. Y años después, Altuna estudiaría aquellos restos para intentar conocer mejor quién era aquel perro. En Marizulo, 2 miradas se encuentran: la arqueología y la memoria de la cultura pastoril. El pastor y su perro. ¿Qué significado podía tener aquel perro para quienes lo enterraron? Barandiarán planteó una interpretación. Aquel enterramiento podía corresponder a un pastor, acompañado por su perro y por un cordero. En la cultura pastoril vasca, el perro no era simplemente un animal. Era compañero de trabajo, vigilante y parte de la vida cotidiana del pastor. Pero debemos distinguir entre lo que encontramos y lo que interpretamos. El enterramiento demuestra que el perro estaba allí. La idea de que aquel hombre fuera pastor o de que el perro fuera enterrado para continuar acompañándolo en el más allá pertenece a la interpretación de Barandiarán. Una hipótesis nacida de una escena extraordinaria. Y precisamente por eso, Marizulo nos invita a seguir preguntando. El perro pastor no estuvo siempre ahí. La memoria de los pastores nos revela algo que puede sorprendernos. El perro utilizado para conducir los rebaños no apareció al mismo tiempo en todas las zonas de Euskal Herria. Los testimonios recogidos por la investigación etnográfica sitúan su incorporación en épocas diferentes según cada comarca. En algunos lugares se habla de los años 20 o 30, en otros, de las décadas de los 40 y 50. Y antes del perro, muchas veces era el propio pastor o el zagal quien reunía y conducía el rebaño. Poco a poco, el perro fue asumiendo parte de ese trabajo. Esto nos recuerda que la historia del perro pastor es más compleja de lo que parece. Su incorporación fue gradual
diferente según el territorio y condicionada por las necesidades de cada pastor. La tradición también cambia, y conocer cómo cambió puede ayudarnos a comprender al Ardhi Chakur de hoy. Del zagal al Ardhi Chakur. Antes de que el perro se convirtiera en una herramienta habitual para conducir el rebaño, gran parte de ese trabajo recaía sobre las personas. En algunas zonas, era el zagal quien reunía, vigilaba y conducía las ovejas. Con la llegada y progresiva utilización de perros especializados, algunas de esas tareas fueron pasando al animal. El perro podía reaccionar con rapidez, trabajar a distancia y adaptarse al terreno, al movimiento del rebaño y a las órdenes del pastor. Pero aquí aparece una cuestión importante. Fue esa necesidad de trabajo la que favoreció la selección de determinados perros. Es razonable pensar que la función influyó en la selección, pero eso no significa que podamos reconstruir una línea directa desde aquellos primeros perros hasta el Euskal Artzain Chakur actual. La función nos ofrece una posible explicación. La evidencia histórica y arqueológica debe decirnos hasta dónde podemos llegar. Marizulo, lo que sabemos y lo que interpretamos. Marizulo nos enseña algo fundamental cuando investigamos el pasado. Hay que separar los hechos de las interpretaciones. Sabemos que en aquel enterramiento aparecieron restos humanos junto a los de un perro y un cordero de unos 3 meses. Sabemos también que el conjunto tiene alrededor de 5.300 años. A partir de estos datos, Barandiarán planteó que podía tratarse de un pastor acompañado por su perro. También interpretó que aquel perro podía haber sido enterrado junto a su dueño por el vínculo que los unía. Pero ninguna de estas interpretaciones puede demostrarse con certeza a partir de los restos conservados. Y aquí está precisamente el valor de Marizulo. La arqueología aporta las evidencias, la etnografía aporta la memoria y el contexto cultural. Juntas nos ayudan a formular preguntas, sin convertir una posibilidad en una certeza. Un cambio gradual, un cambio gradual, el cambio gradual, un cambio gradual. La incorporación del perro al trabajo pastoril no parece haber sido un cambio repentino. En distintas zonas y épocas, el pastor y el zagal fueron realizando buena parte de las tareas de reunir y conducir el rebaño. Poco a poco, el perro comenzó a asumir algunas de esas funciones: reunir, separar, conducir, vigilar. Y a medida que su utilidad aumentaba, también pudo aumentar la selección de los perros más adecuados para ese trabajo. Pero los testimonios etnográficos nos muestran que este proceso no fue igual en todos los lugares. Cada comunidad tenía sus propias necesidades, sus propios perros y sus propias formas de trabajar. Por eso, debemos tener cuidado al mirar hacia el pasado. Podemos hablar de una evolución del trabajo y de una posible selección funcional. Pero no podemos convertir ese proceso en una línea directa que conduzca, sin más, hasta el Euskal Artzain Chakur actual. La historia fue mucho más compleja. Un mapa, muchas realidades.
Cuando miramos el mapa de Euskal Herria, la historia del perro pastor no aparece como una única historia. Los testimonios etnográficos recogidos en diferentes comarcas muestran que su incorporación al trabajo pastoril se produjo en momentos distintos. En algunos lugares se recuerda su presencia desde las primeras décadas del siglo XX. En otros, su utilización habitual llegó más tarde. ¿Por qué estas diferencias? El terreno, el tamaño de los rebaños, las formas tradicionales de trabajo, el aislamiento entre valles y también los cambios sociales pudieron influir. No hubo un único momento en el que apareció el perro pastor. Hubo diferentes historias locales que, con el tiempo, fueron encontrándose. Y esto nos deja una enseñanza importante. La tradición no es algo inmóvil, se construye generación tras generación. Comprender esa diversidad también nos ayuda a entender mejor la historia del Ardi Txakurra. Nuestra historia continúa. Después de recorrer la historia del perro en Euskal Herria, llegamos de nuevo al presente. Barandiarán nos enseñó a escuchar la memoria de nuestros pastores. Altuna nos ayudó a leer las huellas que dejaron los animales en el pasado. Entre la arqueología, la etnografía y los testimonios de quienes han vivido el pastoreo, aparecen muchas respuestas, pero también preguntas que siguen abiertas. No necesitamos inventar una historia. Necesitamos investigar, contrastar las fuentes y reconocer aquello que todavía no podemos demostrar. Porque la historia del Ardi Txakurra no pertenece solamente al pasado. También depende de lo que hagamos hoy para conservar su función, su memoria y su identidad. Investigar para conocer, difundir para comprender, trabajar para mantenerlo vivo y protegerlo, para que su historia continúe. Ardi Txakur bizi.